Rompiendo Paradigmas. Bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de Rompiendo Paradigmas, el podcast donde se habla con la verdad y sin filtro. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Candy Camargo y quiero que conozcan todos los estudios que ha hecho. Primero que nada, es psicóloga con especialidad de niños y adolescentes. Es maestra azul de niños con autismo y condiciones cognitivas severas. También es licenciada en negocios internacionales, me llamó la atención esa conexión, y siempre está enamorada de los animales. La verdad que tiene una preparación impresionante, pero no vamos a detenernos aquí, sino vamos a escucharla porque nos trae un tema. Escuchen este tema, el título: Desafiando fronteras, navegando por las tormentosas mares de la educación. Bienvenida, Candy, a tu casa. Cuéntanos, pues cuando tú me dijiste este tema, yo dije, esto es buenísimo, porque sé que vas a tocar puntos muy sensitivos y realmente queremos escuchar tu opinión sobre esto. Hola, ¿cómo estás, Esther? Gracias por invitarme. La verdad tenía muchas ganas de estar acá y a mí me encanta ese título de Rompiendo Paradigmas, porque siento que esa es como mi bandera, ¿no? Yo siempre voy rompiendo los paradigmas de todo, porque al final, donde yo trabajo, tenemos un eslogan que dice, hacemos posible lo imposible. Entonces eso todos los días es como mi mantra y siempre pues cuando escuché, yo quiero estar ahí y hablando de este tema pero tan sensitivo que es la educación. A veces los que me van a escuchar, los que me van a ver, bueno, van a decir, ok, me van a querer un poco a veces y luego me van a odiar también. Dale. Te escuchamos porque, mira, realmente cuando yo leí todo lo que tú nos vienes a explicar, ¿por qué primero que nada consideras que es un tema tormentoso? ¿Qué es lo que ustedes, y sobre todo tú como especialista, han visto? ¿Qué indicadores han llevado a esto, a divulgar que, bueno, que no está bien que decirlo? Claro. Por ejemplo, vamos a partir de algo bien interesante de parte pues de mi especialidad, que es la psicología. Cuando llega un chico, un niño, un adolescente a hacer una evaluación sencilla sobre destrezas y habilidades. Yo hago un informe y lo mando al maestro. Específico, recomendaciones y tal. Y cuando el maestro lo lee, dice, ok, está bien, la psicóloga no puso que necesitaba adecuaciones especiales. O sea, que no, esto no funciona. Y mandan al papá a otro lado. Entonces, obviamente, es tormentoso porque nunca van a encontrar la respuesta, porque la respuesta la tienen ellos adentro de sus aulas de clase. Entonces, al final todos nos pasamos la bandera. El sistema, que es el gobierno, que es el Estado, que es el Ministerio de Educación, pero en realidad somos nosotros, el ciudadano que está en Panamá puede educar a un niño, el que tenemos a los niños en casa. Entonces es tormentoso, porque al final del camino estamos buscando una respuesta afuera y la tenemos dentro de nuestras casas, de nuestras aulas de clases. Entonces buscamos que la UNICEF, que la ONU, que cualquier entidad diga lo que tenemos que hacer. Pero al final es algo sencillo y es algo clásico, ¿no? Entonces la educación ha sido tan como satanizada, porque al final del camino, ¿qué esperamos de un niño? Que sea robótica, que si las artes, que si el que sabe más matemáticas, que si contar, que si queremos emular los sistemas asiáticos, que son excelentes, pero para los asiáticos. O sea, el latinoamericano tiene otras cosas. Sí. Entonces, buscando esa investigación y haciendo mi investigación, porque a veces yo le decía, quiero encontrar la respuesta para esos papás que buscan en mí una respuesta. Entonces, cuando empecé a hacer esa investigación, yo dije, es que esta batalla no la voy a luchar yo desde la escuela. O sea, el maestro es muy, muy bueno, pero no es especialista en eso. Entonces, empecé a investigar más sobre la educación y me di cuenta que es tormentosa porque los niños cada día menos les gusta la escuela. Yo les pregunto a mis queridos consultantes, ¿qué más les gusta de la escuela? Y yo me acuerdo que yo decía que a mí me gustaba geografía. ¿Y qué me dicen ellos? Nada, ni el recreo me gusta. Entonces, imagínense que a un niño no le gusta el recreo. Entonces, eso como que
Eso me impresiona cada vez que yo escucho a los niños que me dicen, no, nada me gusta. Porque es que cuando voy a la escuela me parece, tengo ansiedad. O sea, yo tengo niños que tienen ansiedad como de un adulto por ir a la escuela. Entonces lloran, patalean cada vez que entran al aula de clases y las mamás ya no saben qué hacer y han buscado un montón de herramientas para ayudarlos. Y cuando vamos a observar qué pasa en la escuela y de maestros, no, aquí no pasa nada. Pero cuando vamos a ver es que el aula está desensibilizada. Hay bullying de parte de los niños y del maestro. Porque hay una delgada línea, ¿no? Del bullying. Entonces pasa que el maestro dice, ¡ay, ya llegó otra vez el que se porta mal! O tú otra vez. O sea, con eso empezamos a fortalecer esos vínculos. Yo tengo una consultante que tiene un trastorno severo y degenerativo, tiene mucho lenguaje, y ella, cuando ella se enoja contigo, te dice, vete para tu casa. Entonces, obviamente, ¿de dónde viene? Y la mamá me contó que tenía una maestra en kinder, la chica ya tiene 15 años, que la maestra le decía que se fuera para su casa. ¡Ay, ya estás tú como otra vez con tus gritos! Vete para tu casa. Y la niña quedó eso hasta la fecha, y cuando ella se enoja te dice que te vaya para tu casa. Entonces, imagínate, la marcó demasiado. Entonces, ¿cómo no tormentoso? Sí, sí, claro que sí. Pero fíjate una cosa, tú dijiste algo que me encantó. Tú dijiste que todo el mundo quiere aplicar la sabiduría o el estilo de aprendizaje que se le dan a los niños asiáticos, pero es porque eso es cultural. Si tú le enseñas aquí, pues los papás no lo pueden aplicar, no lo pueden llevar, porque ellos no son asiáticos, no tienen esa cultura, quizás hacen todo un esfuerzo, hasta quién sabe hasta dónde. Eso por un lado, pero lo que también me llama la atención es que, ¿qué pasa con esos papás que los niños les dicen, es que yo llego al salón, el maestro dice, ay, ya llegó que se porta mal? Si bien es cierto, puede que se porte mal, pero ¿qué pasa el niño? ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué le dice, mamá, mira que cada vez que llego, el maestro siempre me dice que me porto mal y la mamá no sé, por eso que pregunto, sí, que te portas mal, no es mentira. Entonces, yo me estoy escuchándote, ¿cómo se siente ese niño? Que a veces no portarse mal, no es que quiere, o sea, quién sabe si es hasta un genio, no sabe ni cómo canalizar toda esa energía y llama, se porta mal. ¿Cómo tú ves todo esto? Porque ahora yo siento, como escuchándote en estos primeros minutos, que hay un problema. Entonces, los docentes que no están preparados. Exacto. Vamos a partir de algo. Siempre yo veo, de aparte, pues lo que yo vivo todos los días, ¿no? El docente quiere el niño perfecto, ¿no? El niño que responde, el niño que aprendió a leer y a escribir a los 5 años, que biológicamente esto no es correcto, pero ellos lo quieren así, el niño que siempre, el niño obediente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un niño disruptivo, ¿no? Un niño que, no se sale de la norma, porque no me gusta decir normal, porque es típico o no típico, ¿no? Entonces, el niño no típico. Entonces, ¿qué pasa? Me lo mandan a mí. Y hacemos una larga lista entonces cuando llega aquí el niño se comporta súper bien conmigo, de lo típico, es creativo, es curioso, y yo empiezo a ver, vamos a hacer unas pruebas y todo está bien. Yo entonces aquí ya empiezo a indagar y a investigar. Okay, le mando a las maestras una escala, porque yo estoy viendo nada. Cuando mando esa escala a las maestras, se contradicen ellas, porque son dos escalas que podemos hacer una triangulación de los datos. Y muchas maestras me mandan la escala y se contradicen. Entonces, al final, es que se levantaron un día, claro, cansadas, porque estar con 25 niños es cansado. Entonces, ese niño que necesita moverse, que necesita hablar, estuvo más activo de lo normal. Entonces, ese día la maestra decidió mandarlo al psicólogo. Entonces, que lo vea el psicólogo, que vea que tiene. Entonces, cuando el psicólogo manda su informe, no el niño, simplemente un niño que le gusta moverse, el psicólogo no sirve. Porque al final ella quería un trastorno, ella quería un porqué, pero es su incapacidad de poder tener recursos. Porque, ¿qué sucede? Muchas escuelas, privadas o públicas, solo se basan en un libro y copias a blanco y negro. Yo he visto copias a blanco y negro donde dice, a ver, ¿de qué color es
¿de qué color es esta flor? Y la flor está blanco y negro. Entonces el niño dice, mismo color. Entonces, al final del camino es que no tienen esos recursos. Y no es porque no existan los recursos, sino es que obviamente es salir de mi zona de confort, porque si yo, por ejemplo, pinto con témpera, mi salón va a quedar pintado de témpera y yo probablemente también voy a quedar pintada de témpera. Entonces, al final del camino vamos a observar que los niños que no les gustan mucho los colores están mejor con las témperas. Pero ¿qué pasa? A los otros no les gusta ensuciarse porque vienen de un tema familiar que no te ensucies, no hagas, no brinques, no hagas. Entonces la maestra, para, o sea, estar en su zona de confort, ¿qué hace? No, esto, página blanca, lápiz de color. Yo no voy a coger lucha. Entonces, es la capacidad de poder ser recursivos con tantas cosas que hay. Entonces, al final, uno manda una indicación. El psicólogo da una indicación, por ejemplo, hay niños que tienen desintegración sensorial. Por eso provoca la conducta. Mandamos alternativas. Yo tuve una reunión con una directora que ya no me quiere y me dijo, no, yo no voy a ponerle un elástico. Ese niño va a agarrar ese elástico y va a pegar a todos los niños. Y yo dije, pero es que usted no ha visto el elástico. Es un elástico sensorial que se coloca en la silla para que el niño pueda moverse. Eso no funciona. O sea, al final tuvimos que usar otros recursos en casa para trabajarlo. Entonces, no tenemos como que, vamos, ya pensamos que el niño va a hacer algo, porque lo hemos etiquetado como el que se porta mal. Entonces, siempre todo es el que se porta mal. Y suceden situaciones que son accidentes y no es que lo hiciste tú. ¿Por qué? Ok, lo hiciste tú porque es que tú siempre te portas mal. Entonces, al final no tenemos los recursos para trabajar con chicos con habilidades diferentes, neurotípicos. Entonces, esa capacitación que les dan a los docentes en general, escuela privada o pública, puede ser en ese amplio espectro, ¿no? De que hay niños que son sensoriales, hay niños que aprenden visual, hay niños que aprenden con la lectura. Entonces, no solamente es lo básico, porque recordemos que esos docentes se formaron en otro siglo, no en el siglo de estos niños. Es que a eso iba a preguntarte, porque mira, a mí, yo quiero pensar que las maestras, voy a ser bien dura, no pueden tener, o sea, tienen que tener una edad un menos promedio de paciencia, de actualización, de conocimiento, porque también voy a reconocer personas ya que tienen 40 y pico, 50 años, que están actualizadas y son conscientes y se van actualizando y mejoran. Pero ¿qué pasa con estas maestras que no? Te lo digo porque imagínate en la época de mi hijo, todas las maestras que estaban en kinder, y voy a decir el nombre del colegio, Javier, eran unas ancianas y no tenían paciencia y le pegaban a muchos niños y entre esos al mío, pero el mío nosotros hemos entrenado que usted tenía todo lo malo que no hiciera caso a esa amenaza porque nadie podía con él, porque tenía uno super papá. Y así mismo el niño habló, oye, y se formó un revolú, decirte que me devolvieron toda la plata y lo sacamos en julio y me devolvieron toda la plata de la boca. O sea, lo que te quiero decir, desde ese entonces yo me di cuenta que había un problema y lo metimos a un colegio, perdón, a una escuelita que se llama Principito, y que puras muchachitas que se veían muchachitas jovencitas que cualquiera diría, ay, estas no saben nada. Es que lo estabilizaron, me lo ayudaron, me lo prepararon para el cambio que venía, porque ya iba a entrar al colegio que hoy en día es graduado, ¿no? Pero realmente a eso voy, es que la edad también, una señora ya de 50 años que se están jubilando, ¿qué paciencia pueden tener? Y si no van a tener la paciencia, mejor pero cómo daño a los niños, porque me encanta esto que estamos haciendo las dos, porque la parte de la esencia importante del ser humano. Cuando el niño empieza a estudiar, a entrar en un colegio, es tan delicado si no hacemos un buen trabajo, porque entonces en la universidad, que es la parte que a mí me toca, nos damos cuánta de verdad cicatrices tienen. Exactamente. Qué difícil tener tipos profesionales. Exacto, eso lo que sucede es que la sociedad, el sistema, quiere
emprendedores, quiere personas que hablen con elocuencia, pero ¿qué forman los niños? Cállese la boca, siéntese ahí, usted tiene que obedecerme. Yo digo, porque yo soy su papá. Entonces, estamos como locos, digo yo, en el mal sentido de la palabra, porque al final del camino, es la formación, es buscar esa persona que te oriente y que te diga, oye, qué maravilloso eres, qué bueno estás, que estés aquí. O sea, buscar. En la investigación para venir acá contigo, busqué y encontré una frase en un libro que estaba leyendo que decía que el niño es al final como una pequeña oruga. Entonces, esa oruga contaba una historia que era una persona y la trató de abrir, y cuando abrió, obviamente ya estaba la mariposa, pero la mariposa nunca voló, porque ella no hizo ese proceso natural. Entonces, al final del camino no dejamos que los niños hagan ese proceso natural. Queremos que un niño de 5 años escriba, haga un dictado. ¿Cómo? Eso es biológicamente imposible porque sus manitos se están desarrollando. Sus manitos están en proceso de, claro, tener control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bolitas, papelitos, pegar, masajear. La masilla tiene un tema terapéutico, mucha masilla. Yo le doy a mis pequeñitos una masilla y ¿sabe qué hace? La agarran en bolita y la pegan en la mesa. Eso es lo que hacen. Yo, oye, yo les digo, vamos a hacer un muñequito. Empiezan a hacer muñequitos, pero porque no se da esa iniciación creativa. Entonces queremos un montón de personas, adultos, emprendedores, tal cosa, que nos queremos esto, queremos lo otro, pero el niño, la esencia de todo lo que es el mundo, no la estamos cuidando. Entonces, ¿qué estamos vulnerando sus derechos? Pero claro, como esas maestras que pegaron, a ellas también las violentaron. Entonces, ¿cómo podemos criar a los niños de ahora con conceptos de antes, conceptos arcaicos que en el momento dijimos, oye, eso no está bien? Lo normalizamos, dijimos, que una maestra de PE, una maestra con la regla, con el borrador, al final no está bien porque es violencia. Yo creo que si usted va a un estacionamiento y usted da una regla y le pega a una persona, le van a meter presa. Pero a un niño es de educación. Entonces, al final del camino, vemos como que, oye, estamos totalmente, esa educación es ambigua, porque buscamos como la excelencia académica, dejando de lado el tema humanista, que es el ser como persona, el saberlo, identificar qué te gusta. A mí me da mucha tristeza cuando viene un niño nuevo, yo le pregunto, ¿a ti qué te gusta? No sé, a mí me gusta todo. ¿A ti qué te enoja? No sé, nada. Entonces como que está como vacío. Entonces me toca a un niño de 7, 8 años que no sabe qué le gusta. Entonces, al final del camino se porta bien. Pero viene este niño no típico y entonces tú le preguntas qué le gusta. A mí me gustan los dinosaurios, a mí me gustan las estrellas y a mí me gusta esto, a mí me gusta hablar, pero no me gusta escribir. No, licenciada, vea que tiene, diagnostíquemelo porque es que él tiene algo. Él tiene pereza. Él tiene pereza. ¿Por qué? Porque usted lo abomba con un montón de cosas en el tablero. Hay niños que obviamente sí requieren un tratamiento efectivo, pero imagínense que ese que no necesita un tratamiento no escribe. Ahora nos podemos imaginar a ese que lo necesita, va a ser súpermente difícil que lo pueda realizar, porque nos enfocamos en la lectura y en la escritura, y no. Hay un montón de cosas en las funciones ejecutivas, la organización, esperar el turno, la metacognición, eso no lo ven. Y la organización es importante porque organizamos nuestro cerebro para poder hilar las ideas. Y si yo no tengo organización, yo no puedo ver lo que dice en el tablero y copiarlo. Pero cuando lo copio, vino acá y se me olvidó. No es que tenga un déficit de atención, es que simplemente mi función ejecutiva de la organización no la tengo todavía resuelta. Pero no vemos eso, es CI. No, yo quiero que salga el CI. Y vemos el CI bajo. Y el CI, los psicólogos panameños usamos una prueba estandarizada de Argentina o de México o de España. No somos ni Argentina, ni México, ni España. Entonces, al final, no hay una prueba que sea real, que mide el CI. Me van a satanizar a mis colegas porque yo no soy de pruebas. Porque una prueba, yo llego y le pregunto, vamos a hacer una prueba de inteligencia. A ver, ¿dónde se compra el pan? Un chiricano me va a decir, en el chino.
alguien de Panamá me va a decir en el súper, pero nadie me va a decir en una panadería, porque aquí en nuestro país las panaderías a veces son súper, ciber, ¿no? de farmacia, entonces es algo irreal. Entonces, veir un CI es como, ok, le voy a medir un CI para ver lo que él puede aprender. Él va a aprender diferente, pero si no le damos esa herramienta para que él aprenda, entonces no vamos a poder lograr ese aprendizaje significativo que se da haciendo, en el hacer. Entonces, cuando usted agarra a los universitarios, usted le quiere tirar el libro en la cabeza, porque el chico no entiende, así que, ¿cómo que no sabes eso? Así como, no sé. El Fíjate sentido que común. Fíjate que yo trato a veces, porque me ha tocado, inclusive, te voy a decir, estoy hasta estudiando maestría y no tienen claro lo que es la diferencia entre un análisis, de un informe, de una sinopsis. A veces yo le digo, explíqueme la definición X, que dice, desde mi punto de vista, yo no he preguntado tu opinión personal. O sea, mira que yo escuchando que ahora estoy entendiendo cuánta dificultad se da porque diagnosticamos realmente personas que están bien, pero porque tienen una personalidad quizás bastante disruptiva, porque yo sé que son súper inteligentes y ya lo catalogan como raro, como que tienen algo. Buscan que tienen algo. Ahora, yo te pregunto algo que me está haciendo mucho ruido. ¿Qué está pasando en Panamá con los maestros de la primaria? ¿Tienen algún perfil que puedan ser exigentes y decir, tienes que tener de esta edad a esta edad, tienes que haber estudiado? Porque cuántos maestros esto, que conozco por personas, comentarios, así como Candy, que me estás comentando, que están haciendo mal trabajo, el niño está frustrado. Lamentablemente, no. Usted va a estudiar el magisterio, la carrera de educación, usted entra. Si usted se mantiene con una nota, usted va a entrar. O sea, no hay un perfil, no hay un requisito. O sea, hay maestros que hasta el tema de hablar, no pueden hablar, o sea, le produce pánico hablar con las personas. Entonces, al final, yo digo, ¿cómo si va a hablar todo el día? Entonces, no hay un perfil, no hay un perfil del buen docente, no existe. Es como que si tú puedes, estudias como para que, eso es lo como que el recurso mejor pagado, ¿no? Entonces, obviamente, es como que eso lo voy a tener seguro allí. Y listo, después que cumpla con una cantidad, listo. No sé, claro, obviamente en el Meduca debe existir algún perfil para que entren como docentes, pero ¿qué pasa con los que no entran al Meduca y se quedan en las escuelas particulares? Allá no hay ni un filtro. Entonces, yo al final del camino, en esta práctica, por ejemplo, he descubierto docentes que tienen 22 años. Y yo digo, ¿en qué momento se graduaron? Está bien la juventud, pero ¿en qué momento se graduaron de la universidad? No es que, o sea, no es que no estén capacitados, pero llega una edad reglamento, una edad como, ok, desde los 25 a los 35 años es una edad fabulosa, porque en esa edad hay todas las energías, todas las ganas, visión de crecimiento, entonces esa es la edad para pre-kinder, kinder y primaria. Y dime una cosa, no hay problema, ¿no será también que la parte del núcleo familiar contribuye al daño del niño? Claro, esto radica, como decían cuando yo estudiaba, era en la sociedad, la familia es el núcleo, ahí viene todo, radica allí. Entonces, si yo no tengo, la escuela educa conocimientos generales, cognitivos, historia, geografía. La casa es los valores. Entonces, si no hay valor dentro del hogar, ¿qué pasó con los maestros? Los maestros pues no son magos tampoco. Hay maestros muy buenos y que dicen, oye, ya yo no puedo más porque en la casa no me apoyan. Entonces, al final del camino esto es como un gran divorcio que ha habido entre la familia y la escuela. Entonces, los papás mandan a los niños a la escuela y ya el maestro lo va a arreglar. Sí, eso es lo que creen. Sí, el Pero maestro lo dime va a arreglar. algo que mira, quiere decir que ahora en un salón pueden haber niños
que también tengan alguna condición de alguna discapacidad diagnosticada y ese maestro cómo hace para llevar una clase con es que no sé qué palabra, que no tengo los términos correctos, pero con un grupo es que dijiste algo que uno a veces comete el error de decir que niños normales o no, con una persona con discapacidad y con otros que están, ¿cómo fue la palabra que dijiste? Un típico y un neurotípico. Ok, entonces, ¿qué pasa con un maestro que se enfrenta a esa situación con un salón teniendo ambos escenarios? Ellos están preparados realmente porque hablamos de la inclusión y la inclusión y al final... Ok, hay maestros muy buenos que dicen, yo me llevo el reto, yo le meto. Voy y yo tengo mi conocimiento y yo sé que él va a aprender. Pero hay maestros que no tienen el conocimiento, por ejemplo, para trabajar conductas inapropiadas de los chicos con habilidades diferentes o que tengan un tema de neurodivergencia. No hay capacitación. La palabra autismo les da terror a la gente. Cuando uno dice, no, que él tiene autismo o es neurodivergente, o sea, no lo aceptan. Cuando el papá va con el diagnóstico por el frente, no lo aceptan. Yo he tenido papás que me han dicho, yo no voy a decir que él tiene autismo, cuando ya lo matriculo, entonces que les voy a decir el paquetito. Y cuando ya está adentro, digo, bueno, no me lo pueden no aceptar. Pero cuando van con el diagnóstico en la mano, no los aceptan. Pues no tienen la capacidad. Hay gabinetes psicopedagógicos muy buenos que trabajan muy bien, pero hay escuelas que no, porque al final no llega toda la información. Entonces, el maestro regular no tiene la capacitación correcta para trabajar con los niños con habilidades diferentes o con algún tema. ¿Qué sucede? Hay niños que pasan desapercibidos porque tienen algún trastorno del neurodesarrollo y al final no se ven que tienen algún tipo de discapacidad o no tienen discapacidad cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? Pasan desapercibidos y los maestros empiezan. Es que él es vago, es que lo que pasa es que él se porta mal, que es malcriado, que el papá se cree eso y el papá vulnera a los chicos. Entonces empiezan a sentir como estoy cansado, como que ya no puedo más. Dame un momentito, en pleno, estas son las cosas que pasan, dame un momento. Listo. Mira, lo que yo te iba a preguntar, ¿cuántos diagnósticos se ven dentro de los salones? Ya estás mencionando el autismo. ¿Qué otros diagnósticos trabajan en los salones? Pues también se ve, por ejemplo, dislexia, discalculia, déficit de atención con hiperactividad. Ahora muy común el trastorno de desintegración sensorial, que eso es una delgadita línea que alquilar para cuando un niño tiene desintegración sensorial, porque tiene esos estallidos de conducta y no tienen ninguna relación con nada y tienen algún estallido. Y nos comenzamos a dar cuenta que es un tema sensorial. Con decirle que el perfume de la maestra puede desencadenar una crisis sensorial. La luz del salón, el piso de la escuela, el calor, el frío, la maestra gritó, los compañeros gritaron. Yo tengo un alumnito que cuando aplauden, estalla. Pero estalla de que voy a jalar el pelo, que voy a patear de la nada, porque es un tema sensorial. Entonces, para que todos tengan más o menos cómo es un tema sensorial, o hagan este ejercicio en su casa, métanse una olla dentro de la cabeza y que alguien les dé con una cuchara. Eso es un tema de desintegración sensorial. Así explicado, sencillo para que entiendan. Porque al final el camino es como que, eso es algo que la gente quiere inventar porque ahora discapacita a todos los niños. No, es algo que es difícil. Simplemente queremos un nombre. Candy, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos diagnósticos? ¿Por qué hay tantos niños diagnosticados con alguna discapacidad? ¿Qué piensas tú que está ocurriendo? ¿Es algo en la sociedad o es que había un problema y que no se había notado? Porque antes, los anteriores, ¿qué pasaba? En la época de, vamos a ponerla, por lo menos de mi mamá, porque yo soy más vieja que tú, muchísimo más vieja que tú, vos sos tu mamá. Pero ¿qué pasa con nuestros abuelos? No se veían esas cosas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué sucede? Sí se veían, pero ¿qué pasaba? Se encerraban.
era la persona que usted, que mira, yo tenía un primo, por ejemplo, uno dice, yo tenía un primo que lo ven encerrado. O porque, ¿qué pasa? La salud mental y todo lo relacionado con esta era como decir debilidad. Entonces tapaban esa debilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Al final del camino, uno decía, ok, sí estaban ahí presentes, porque el autismo es joven. La primera persona diagnosticada con autismo se acaba de morir hace unos meses y tenía 84 años. Oh. O sea que al final el autismo es reciente. Entonces empezamos a notar que hay un montón de estas de figuras sociales, póngase que por ejemplo Albert Einstein, toda esta gente también tenía un diagnóstico, que no le habían puesto el nombre, pero estaba ahí, había algo diferente en ellos que los hacía pensar diferente. Entonces, a mí me gusta pensar como que ellos piensan distinto, porque nadie nos ha dicho que nosotros somos los normales. ¿Quién ha dicho? No, eso me gusta fantasearlo de esa manera. Entonces, al final es lo que comemos. Hay unos estudios recientes que hablan que nuestro genoma se ve alterado por lo que nosotros comemos. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué que nos estamos inyectando? ¿Qué estamos viendo en el ambiente? Yo tengo un libro que estoy leyendo recientemente de neurodesarrollo que hablaba que el genoma de las personas antes de la Segunda Guerra Mundial era uno. Y después de la Segunda Guerra Mundial fue otro, que nos hemos visto alterados después de Chernóbil. O sea, que nosotros decimos, esto está re lejos, pero nos afecta también a nosotros. O sea, al final del camino, nuestro sistema se ve alterado. Porque, ¿qué pasa? Esto es todo como llegar al punto central. Es que, por ejemplo, hacemos un checklist de la sociedad. Una mujer productiva de 35 años tiene que casarse, tiene que tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa? No puedes tener un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no puedes tener un hijo, antes de hacerte un tratamiento y te inyectas 15.400 inyecciones. Eso no es natural. Digo, qué bueno que tuviste un hijo, pero que tu hijo recibió un montón de cosas tóxicas. No todos los chicos, pero la gran mayoría, por ejemplo, que yo atiendo, que es un número considerable, han sido sus mamás sometidas a algún tratamiento de fertilidad. Entonces, ok, a mí me hace como mucho ruido eso. Yo, por decir, atiendo 36 chicos con autismo severo. De esos 36, 25 han sido por un tratamiento, por una situación de fertilidad, algo. Obviamente hay algo allí. Entonces, al final no es un estudio científico lo que yo he hecho, que me imagino que deben existir ya estos estudios, pero al final, obviamente, podemos observar que eso, ¿no? Lo que nosotros comemos, lo que nuestro ambiente nos está diciendo que, oye, tenemos que cambiar ciertos patrones de conducta, porque para mí la maternidad es algo como irreal, como mágico. Entonces, tomarlo a la ligera, como que, ok, yo lo voy a hacer ya, porque yo ya estoy en la edad, en esta edad productiva, se me va a ir el tren, así que voy a salir de esto. Y cuando salimos de esto, sucede, ¿no? Y no solamente los chicos con autismo, yo tengo niños con una ansiedad que es digna de ir a un psiquiatra de adultos. O sea, una ansiedad terrible, como si tuviera 30.000 años de estar en este mundo. ¿Y cómo son las respuestas de sus papás? Las respuestas de sus papás es que, mi chiquillo, ya estoy harta. Entonces, que mi papá o mi mamá me digan, estoy harta, aunque me lo digan a mí solita, que supuestamente no lo escuchen, en algún momento se puede salir en tu casa. O la expresión de otra vez tú. Entonces los niños quieren jugar, quieren divertirse, quieren explorar, quieren hacer 60.000 preguntas, aunque la hayan hecho ya. Entonces hay que contestárselas y hay que seguir diciéndolas cada vez que se las pregunte. Entonces al final es como revisarnos nosotros para ver qué tenemos nosotros mal y decir, oye, es que a mí me toca esto porque es que cuando yo era niña a mí no me validaban mis emociones. Entonces ahora de grande aquí todo el mundo tiene que ser feliz porque sí. Entonces obviamente no. Entonces, con ese tema de la felicidad que ya hasta que me van a disculpar, pero a mí me cansa. Oye, no, ponen a las personas que como a una falsedad siempre que sí, yo soy feliz y por dentro me estoy reventando. Entonces, mira, basado en tu especialidad y tu experiencia, ¿cuál de los diagnósticos tú sientes que es más complicado el proceso de mejoramiento? ¿Cuáles son los más comunes y los menos comunes?
Ok, en nuestro país el más complicado es el autismo severo. El autismo severo y el moderado, porque pues ellos necesitan y requieren centros especializados para trabajar lenguaje, para trabajar interacción sensorial y para trabajar movilidad e independencia. Entonces, como no tienen lenguaje muchos, entonces se les dificulta poder estar en una escuela regular, entre comillas, poder tener acceso a lugares que no sean sensibles en el tema de... Aquí en Panamá tenemos mucho ruido sensorial, entonces al final eso a ellos los desbarata totalmente, entonces es difícil poder como tenerlos estables sin medicamentos, que esa es otra parte que al final tampoco tenemos como, llegamos, no hemos llegado como a esa molécula que los ayuda a estar tranquilos. Entonces no tenemos esa accesibilidad a los medicamentos como en otros países, ¿no? Que hay moléculas que vienen de alta generación, de nueva generación y que resulta, ok, esto es lo que funcionó y al final la persona que tiene recursos es la que saca adelante a su hijo. El que no tiene recursos es difícil. A mí me gustaría pensar y decir como que utópicamente que vamos a lograrlo, pero es difícil porque, por ejemplo, los chicos que han superado autismo no lo superan como que se les quita, sino que han podido estar en sociedad, chicos que tienen muchos recursos económicos, que van a todas las terapias todos los días, 24/7, en su casa tienen un cuarto sensorial, que hacen desintegración todos los días, que sus papás tienen pues el recurso. Entonces, este chico que no, que va al sistema público, que tiene una cita cada 15 días de terapia ocupacional, que al final le va a resultar, lo va a lograr, claro, porque todos lo vamos a lograr, pero al final le cuesta un montón. Entonces, ese es como siento yo, el más difícil en este momento acá. El más común es el déficit de atención con hiperactividad. Hay malos diagnósticos, pero hay muchos diagnósticos que no se han salido a la luz porque el papá dice, que se porta mal, así me portaba yo. Y yo, ok, es que usted también tiene algo. Entonces, al final es mucho, ¿no? Del tema de la herencia. Entonces, ese es como el más común. Y los menos comunes, pero sí se dan, la dislexia, estos temas que son que ver con la parte educativa, que son como raros, pero sí se dan. Y son mucho más, las personas son muy funcionales y al final viven con eso. Hay muchos que ni se trataron, pero viven con eso. Adultos que tienen mala ortografía, adultos que tienen problemas en su dicción, personas por ejemplo, una persona con dislexia se pierde mucho, es la persona que no se ubica mucho, entonces decimos, oye, pero es que yo leí la dirección tal cual, se la mandé por Google Maps y se perdió. Entonces, no le cuesta, ¿no? Entonces es un tema de... Entonces, escuchándote que estás diciendo las características de los diagnósticos, mucha gente a esta edad dirán, oye, yo tengo esto, ¿será que yo tengo esto? Y ahora estoy entendiendo porque hay personas que los papás no le prestan atención, por lo menos tú estás diciendo la dislexia. Yo siento que el autismo que se nota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las personas ni siquiera saben que tienen un problema y viven una vida tan bien, que son tranquilos, que están bien y empiezan a encontrar? Por lo menos yo tengo un problema a veces yo me pierdo, ¿no? Con la ruta, por eso que me eché a reír, pero también tengo conocidos que por lo menos yo a veces la ortografía la tengo media enredada, tengo conocidos también que tienen una mala ortografía y cosas así, pero que nunca se ha hablado de estos y uno pregunta, ¿no? Entonces, mira, Candy, este tema es un tema que me ha conmovido porque yo escuchándote me pongo a pensar cuántos niños pueden encontrar como un bálsamo en los colegios, porque su entorno familiar no es lo más útil. Encima se encuentran con un profesor fastidioso, una maestra que no tiene sensibilidad, que no tiene paciencia realmente. Entonces, ¿cómo se sentirán esos niños? ¿Has tenido algún caso de que se hayan querido quitar la vida? Bueno, gracias a Dios, como ya tengo niños pequeños, por el momento como que han tenido intentos, no, pero sí siempre se sale en mi cabeza una niña de 5 años, su primera experiencia escolar. Su mamá este año la tuvo que sacar de la escuela.
justo hoy y el día de ayer, como todo esto cierre, 40 días tuvimos acá, bueno, tuvimos todos, tuvimos nosotros más encerrados, ¿no? Sí. Y con esa incertidumbre de qué va a pasar y qué es esto, ahora la maestra no puede salir sin ella. La maestra nueva, porque la mamá la cambió, la maestra esta horrorosa. Espero que ningún niño se la encuentre. Y esta niña, ahora con esta maestra súper buenísima, supe que ella valida las emociones, ella está preocupada, ¿qué hago? Ahora la niña, por ejemplo, la maestra está y va al baño, empieza a llorar desconsoladamente. Entonces no quiere, pero ella tiene una asistente, no, que es ella, porque ella es su figura de apego. Entonces, como ella encontró ese bálsamo que como que le volvió a ese amor a la escuela, porque le encanta la escuela, pero esta otra maestra le quitó todas sus ganas de ir. Entonces, esta otra maestra como que le devolvió las ganas de vivir. Le digo, ahora no puede despegarse de ella quiere siempre estar con ella, entonces al final eso se vuelve un apego inseguro, también es nocivo para ella. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esto? Una niña pequeña que tenga que experimentar esto del abandono, porque a una maestra simplemente amaneció de mal café ese día y la niña ese día la abrazó, me imagino yo, porque a ella le encanta abrazar. Entonces me imagino que ese día la abrazó y no le gustó y la niña la empujó, le dijo, quítate que no quiero abrazarte. Entonces, ahora con esta nueva maestra buenísima, también el sector también del gobierno, ella dice, pero ¿qué hago si tengo que hacer otras cosas con otros niños? Entonces, una de las recomendaciones que yo le di es dele esa seguridad, valídela. Y dígale que usted va a estar siempre con ella en este momento y que ella es valiente y que no va a pasar nada porque están todos seguros. Entonces, al final del camino, validarle la emoción y decirle, yo sé que tú tienes miedo porque hay cosas que te pasaron que no estuvieron bien. Entonces, al final, la niña va a sentirse que está bien tener miedo, pero está bien también con miedo sentirse muy valiente. Entonces, al final, eso es como buscar esa estrategia. ¿Y qué hizo la maestra? Ella mandó un audio con la mamá y me dijo, llevé un libro de cuentos y mientras que yo iba a hacer otras cosas afuera del salón, se lo di y le dije que se lo contara a sus compañeros. Es una herramienta. Y yo no se la dije. Ella yo le dije, bueno, tiene que darle como algo a ella para que ella se sienta segura, que es suyo. Y ella buscó tan simple como un librito de cuentos pequeñito, se lo dio, ella ni sabe leer, pero ella hizo que ella estaba leyendo y que era la maestra en ese momento. Entonces al final le validamos esa emoción, entonces ya ha disminuido, sigue todavía un poco el llanto, pero ha disminuido. Entonces al final, ¿qué ve otro maestro? Esa niña es una mangonga, o ay, es que ya no la vas a hacer fuerte para la vida. No, es que no, o sea, no podemos decir que alguien que llora, que alguien que hace cosas, que cada vez se conmueve, es empático, es débil. Entonces nos han metido en la cabeza que el malo es el bueno, o sea, el que es malo es bueno ser así, es bueno ser grosero, es bueno ser juega vivo, es bueno ser gritón, porque ese es el que mejor sale parado. Pero entonces el cambio, la persona que es asertiva, que tiene todo esto, está mal. No, al final es al revés, porque el asertivo, el que piensa lo que yo voy a decir, quizás me enojo, pero no vale la pena gritar. Entonces, al final esa persona tiene más capacidad para manejar sus emociones, que ese que grita, que ese que hace todo mal, ¿no? Entonces, eso se lo hemos dicho a los niños. Entonces, no queremos que llegue un momento a ese punto, como escuchamos muchas veces en la televisión de niños de 3 años suicidándose. Es terrible. Entonces, sí. al final el camino, que me molesta muchísimo, porque lo publican. Entonces, no debe ser publicado, debe ser abordado, debe ser manejado. Debe ser, en las escuelas deben tener un espacio para hablar de cómo se sienten los chicos, ¿no? Y nunca hay un espacio cómo se sienten. Siempre es el huevo es el chico, la piedra es el profesor. ¿Cómo vamos a tener buenas personas en el mundo? Ese doctor, ¿cómo va a sentirse ese abogado, ese psicólogo? Esa es mi profesora que odio. O sea, ¿cómo al final del camino cómo vamos a poder tener esas cosas, ¿no? Y que tenemos que sanar esas partes. A veces cuando ya son profesionales y ven una persona, hay un detonante que les recuerda algo y entonces
A veces la persona dice, pero ¿por qué le pasa conmigo? Mira, Candy, mira, aquí te digo, tenemos que volvernos a reunir porque yo necesito que tú nos expliques estos diagnósticos que para mí fueron muy valiosos, que este tema es tan importante porque son los niños de nuestro país, son los niños que van a ser nuestra relevo generacional. ¿Qué tipo de relevo generacional tener? Entonces, cuando son adultos, están muy afectados, están golpeados, están heridos, tienen cicatrices, ¿cómo se cura eso? Entonces, ahí es donde encontramos profesionales con todo esto, empezamos a hacer talleres, otros, un coach entra, yo soy mentora, hablamos de diferentes cosas. El propósito que yo siempre digo que tenemos todas las disciplinas, al final, cuando somos, ya ellos son adultos, es ayudarlos porque a veces son personas muy, pero muy valiosas, pero vienen lastimados. Mira que a mí se me hizo nudo cuando te escuchaba porque es una cosa tan... Y son tan vulnerables los niños que a veces se callan muchas cosas. Claro, claro, porque caen del miedo, ¿no? Porque hemos dicho en esa creencia de ser obediente. Yo a lo que puedo les digo, ¿y cómo es eso de portarse mal? Y me cuentan, y yo no sé portarse mal, eso es divertirse, pero claro, uno tiene a veces que escuchar, uno a veces tiene que prestar atención, uno tiene que quedarse sentado para ver qué dice la maestra, o sea, tenemos que ser específicos cuando hablamos con los niños, porque muy ambiguo, pórtate bien, no estaba portando bien, estaba jugando, estaba sonriendo, estaba jugando con la pelota, pero el adulto, en este mundo adulto, ve que eso está mal. Y no, al final hay que ser como más como niño. De hecho, el tema espiritual también hay que ser más como niño. Entonces, al final, digamos, ok, si vamos a ser más como niños, entonces estamos matando a los niños, porque ya no son niños. Usted los ve cuando la ropa que usan, cada día la ropa es más de adulto. Cada día la ropa es de adulto chiquito. No, no, no. O sea, los niños tienen que lucir como niños, tienen que verse como niños. ¿Y qué sucede? Yo tengo dos, tres niñas de 9 años que son adolescentes, pero físicamente. Y eso es porque las familias han hecho que crecieran muy rápido. Entonces, al final, después, esa adolescencia adelantada, obviamente les pasa la factura a la familia, y la familia, ¿y ahora qué hago? Yo, bueno, vamos a trabajar. Pero esto es una gran coalición, esto es multidisciplinario. Yo, la familia, la maestra y todo. Y eso es un llamado a todos los profesionales de la salud en Panamá, que tenemos que trabajar unidos, porque no es como que el psicólogo trabaja aparte, el maestro aparte, el terapeuta ocupacional aparte. No, no, es formar una alianza, decir, oye, yo tengo este pacientito que también tú lo ves, ¿cómo te va a ti? Yo lo hago de manera... acá pues muy no personal, no como no profesional personalizada, donde tengo este paciente que tú también lo ves, estoy trabajando esto, por favor trabaja lo mismo, aquí va. Entonces eso necesitamos hacerlo más, pero de manera como ya más formal, para que ese trabajo terapéutico vaya encaminado y que el maestro vea el resultado y el papá vea el resultado y el niño vea el resultado y podemos formar algo, ¿no? Que vamos a tener errores en situaciones en la vida como adultos, porque los traumas, somos seres humanos muy sensibles. O sea, nosotros nos puede matar algo, una mosca nos puede matar. Entonces, somos muy sensibles, somos muy delicados los seres humanos. Y pensamos que somos el gran humano que viene a colonizar, ¿no? Y somos muy, muy delicados. Entonces, cualquier cosa de adulto nos puede generar un trauma profundo. Entonces, ¿qué lo que hace la diferencia de una infancia consciente? Es que podamos aprender a manejar esas cosas que nos pasan. Entonces, por eso es que es importante esa crianza consciente, no esa de grito, esa ambigua, que el rejo, que Mateo Moreno, que sin la letra con sangre, nada de eso funciona ya, no, estamos todos traumados y estamos todos llenos hay gente matando a gente en los moles, porque esa fue su crianza, la gente no lo entiende. Esa fue la crianza de ese asesino serial. Esa fue la crianza de tal, pero la gente quiere como maquillar y decir que eso es lo bien, y mucha gente lo dice. Yo estoy bien así por gracias a que mi papá me pegó. Por Dios, o sea, te pegó tu papá y tienes un montón de traumas y por eso estás siempre buscando validar y que te validen. Entonces, al final,
el adulto se siente como atacado cuando uno le dice eso, ¿no? Sí, se siente mal. Bueno, Candy, de verdad quiero agradecerte. Mira, que en unos minutos, cómo nos has ampliado, nos has explicado, nos has conmovido también. Así que de verdad te invito a un próximo podcast para que puntualmente nos expliques un poco más ciertos diagnósticos que son importantes, que también tengamos que tener esa experiencia. Fíjate que a veces dentro de las organizaciones, a veces tenemos personas con alguna discapacidad y no nos damos cuenta porque obviamente a veces pueden ser dos cosas, que la misma persona no tiene idea que tiene una situación o que simplemente está calladito y no lo dice nada. Y a veces cometemos el error, ahora estoy escuchándote, que lo sancionamos, que el trabajador no produce, que es enfocado, pero es que hay una situación atrás que viene de raíz. Exacto, ese trabajador que llega tarde siempre, que tiene su puesto todo sucio, que todo lo deja para último, que funciona pero con presión. Eso no es lo normal, entonces eso puede desencadenar algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, pero nadie le hizo caso porque funcionó. Después que la persona funcione, no lo ven. Si no funciona, si ya es algo más complejo, sí vamos a ir a verlo, pero si funciona, déjalo así, que así está bien. Bueno, entonces muchísimas gracias, Candy, por este tiempo, por esta aportación para todos nosotros. De verdad que fue valioso, me encantó, valió la pena. Qué temas. Así que te abrazo. Gracias, Candy, y gracias a todos. Gracias. Nos vemos. El podcast de Rompiendo Paradigmas.